Usted me está hablando de Leopoldo López, que está preso. Carlos Vecchio, otro de los líderes de Voluntad Popular, estuvo con nosotros, lo entrevistábamos más temprano y la entrevista salió antes que usted estuviera al aire con nosotros. Él organizó otra marcha el día de hoy, la organizó frente a las Naciones Unidas, también realizó una el miércoles cuando habló el presidente Nicolás Maduro, repudiando la visita del presidente Maduro, denunciando que se cometen abusos a los derechos humanos en Venezuela. Usted, siendo un venezolano que vive en el extranjero, me gustaría ver qué tipo de contacto tiene con los venezolanos, que son muchísimos, que viven aquí en Estados Unidos y que tienen una visión diametralmente a lo que usted ve. Mira, primeramente sí, yo vivo en los Estados Unidos, pero toda mi familia vive en Venezuela. Segundo, viajo muy frecuentemente a Venezuela. Me imagino que este amigo que estuvo conversando ahorita con nosotros, ese señor no conocerá Petare, no conocerá el Valle, no conocerá las zonas populares de Caracas, donde el proceso revolucionario venezolano tiene pues solidificadas sus bases. Me imagino que el compañero aquí tendrá de una de estas zonas de la pequeña burguesía venezolana y vive en esa pequeña burbuja y no sabe lo que está pasando en la otra parte de la ciudad. Por eso es que se ganan elecciones en Venezuela. Por eso que cada vez que vamos a elecciones, el proceso revolucionario gana elecciones, porque la mayoría de la población, los sectores populares, apoyan este proceso de cambio que se está dando en Venezuela. Entonces, por supuesto, yo tengo contacto, pero mi contacto es con esa gente, no con esta gente que acabamos de ver en las protestas que estaba aquí ocurriendo. De la oposición. De la oposición. William, una pregunta. Usted que me dice que tiene familiares en Venezuela, que viaja seguido en Venezuela, que está de acuerdo con esta revolución bolivariana que se está llevando a cabo en su país. ¿Por qué no regresa? ¿Por qué prefiere vivir aquí en Estados Unidos? ¿Por qué prefiere vivir en Nueva York? Muy buena pregunta, mira, porque yo llegué aquí antes de la Revolución Bolivariana. Yo tengo aquí más de 20 años viviendo y yo llegué aquí cuando en 1989, después de 1989, y eso es bueno que lo sepa la gente, ocurrió el llamado Caracazo, cuando más de 3.000 personas fueron asesinadas por el entonces gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez. Fueron asesinadas más de 3.000 personas en una semana. Y sí había inflación. Ustedes están hablando de inflación, pues chequean, esto es un Google, y chequean la inflación en 1989, ¿dónde estaba la inflación en 1989, antes del proceso revolucionario venezolano? ¿Y dónde estaba la situación económica en Venezuela cuando miles de personas se tiran a las calles en todo el país y son masacradas por el ejército venezolano y por el gobierno de Carlos Andrés Pérez? Entonces, por supuesto, yo llegué en esa época, yo no llegué ayer, yo no llegué antier. Entonces tú me estás pidiendo por qué no me voy. Bueno, ya yo tengo años viviendo aquí.